Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompaña en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que estamos desarrollando, que es el libro de Deuteronomio, el último libro de la ley, el último libro del Pentateuco, que prácticamente se vuelve un resumen doctrinal de toda la travesía que el pueblo de Israel ha realizado desde que sale de la tierra de Egipto, desde que recibe la ley en el monte Sinaí, desde que pues llega a la Transjordania para tomar la tierra prometida, falla delante de Dios, falla en incredulidad, falla en rebeldía, le cuesta 40 años en el desierto de estar vagando hasta que toda esa generación incrédula pues muera, ¿no? Y sean los hijos los que tomen la tierra prometida. Y nuevamente ahora esta nueva generación, estos hijos, están al este de la frontera, listos para tomar la parte oeste de la frontera, la parte oeste del Jordán, y de esta manera pues ocupar la tierra prometida. Prácticamente, si lo vemos desde el lado histórico, esto usted lo puede encontrar en los libros de Éxodo y Números. Pero en los libros de Levítico y Deuteronomio, usted va a encontrar ahí toda la parte doctrinal y, para ser más específicos, la ley. Y obviamente, pues el que nos ocupa es el libro de Deuteronomio, donde si Levítico presenta la ley, el Deuteronomio recuerda la ley. Entonces, no lo olvide, no se trata de una nueva ley o de una ley reformada, no. Se trata simplemente de la misma ley dándose a conocer a una nueva generación donde muchos de ellos no experimentaron la salida de Egipto, ¿no? Muchos de ellos nacieron en el desierto y los pocos que sí habían salido de Egipto pues eran muy pequeños en ese entonces, ¿no? De ahí que el trabajo de Moisés, de un trabajo muy importante de hacer este Deuterus Nomos, esta segunda lectura de la ley. Bueno, dicho esto, vale la pena siempre dar el contexto general para que no perdamos la línea del propósito del libro. Me voy a permitir hacer una oración y arrancamos con nuestra sesión de hoy, ya gracias a Dios, la 10ª sesión. Vamos a orar. Y bendito el Señor Padre amado, qué bendición, Padre, es llegar a tu palabra, mi Dios. Qué bendición es abrir tu palabra, qué bendición es recorrer, Padre, tu palabra. No solamente por todas las historias en ella narrada, mi Dios, sino por la manera en que tú hablas a nuestros corazones. Te pido encarecidamente que hoy no sea la excepción, Padre, que podamos hacer un estudio de tu palabra para conocer más la historia, sí, pero también para conocerte más a ti. Y que nos permitas responder conforme a tu voluntad y tus propósitos. Te damos gracias sabiendo, Padre, que no nos dices que no, Padre, es tu voluntad y caminamos confiado en esto. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces entramos de lleno. Les repito, estamos aquí en lo que sería prácticamente el capítulo 10 de nuestro comentario bíblico de Ediciones de las Américas al este de la frontera. De ahí el nombre precisamente muy significativo que el autor Roberto Lloyd pues nos ofrece en este comentario. En esta ocasión no lo tengo aquí en mis manos, ¿no? Pero lo hemos venido presentando en sesiones anteriores. Un comentario maravilloso, pequeñito, pero muy conciso. Y lo que trata de hacer Roberto Lloyd ahí en el diseño de la portada, pues es que trata de simular una frontera, ¿no? Con un lado verde, otro lado en gris. Lo tiene usted aquí abajito el diseño, ¿no? El lado verde y el lado gris dividido por una frontera que simularía el río Jordán, ¿no? Y se vuelve significativo para el pueblo de Israel
el cruzar esta frontera, o el cruzar este río, porque ¿qué le espera del otro lado? La promesa de Dios dada al padre Abraham, ¿no? Al padre del pueblo de Israel, Abraham, ¿no? Y entonces, pues, vaya, ¿qué no sucedió al este de esta frontera, donde 12 espías se rebelan? Bueno, 10 de los 12 espías se rebelan, y esto saldrá muy caro para el pueblo de Israel, que en un plan original de ocupar la tierra en escasos 11 días, pues le costó vagar en el desierto por 40 años. Y nuevamente están ahí. Es así entonces que pues arrancamos con lo que serían los capítulos. Vamos a estudiar en esta sesión del libro de Deuteronomio los capítulos 27 a 30, ¿no? Y lo que vamos a estudiar aquí es algo que se conoce como el pacto palestino. Para ubicarnos, estamos ya en el tercer discurso de Moisés, ¿no? En sesiones anteriores nosotros estudiamos acerca del segundo discurso de Moisés, donde hay un enfoque sobre todo en la soberanía de Dios. El pueblo tiene que entender que el que manda es Dios, que de Dios es la batalla, que Dios es el que pelea, Dios es el que vence, Dios es el que entrega la tierra, que ellos no han logrado nada por sí mismos, ¿no? Que Dios fue el que venció a Faraón, que Dios fue el que lo sacó de Egipto. Es decir, que se deben a Dios. Trate de llevarlo a su vida hoy en día, ¿no? Mi hermano, mi hermana, todo lo que tenemos no lo hemos ganado, seamos sinceros. Mi hermano, pero lo trabajé por muchos años. Sí, tienes razón en una parte, trabajaste muchos años, pero lo que tienes, lo tienes por la misericordia de Dios. Ese coche, esa casa, esa familia, lo tienes por la misericordia de Dios. Y esto nos lleva a entender que nos debemos a nuestro Dios, ¿no? Esto es hablar de la soberanía de Dios, ¿no? La soberanía de Dios no se trata de estudiar a un Dios negligente, a un Dios caprichoso que va a hacer lo que quiera porque por eso es Dios. No, Dios no pretende mostrarnos su soberanía en ese sentido. Dios quiere mostrarnos que le pertenece todo para que usted y yo tengamos la confianza de que Dios tiene el control de todo, ¿no? Así como también de nuestras vidas, y que el sentido de nuestra vida es vivir para Él. Esa es la doctrina de la soberanía de Dios. Entonces, este segundo discurso de Moisés al pueblo, pues está prácticamente dirigido en ese tema, en la temática de la soberanía de Dios. Y por eso es muy insistente, y lo vimos en sesiones anteriores, es mucha la insistencia a la obediencia, sobre todo para evitar la idolatría, para evitar que el pueblo se contagiara de prácticas de otros pueblos, lo que se conoce como paganismo, que obviamente iban a afectar la fe del pueblo, la relación del pueblo con Dios, ¿no? Y obviamente pues iban a violar dos partes de la ley muy importantes. La primera de ellas, el decálogo, sobre todo los 2 primeros mandamientos, ¿no? El de amar a Dios por sobre todas las cosas, y el de no hacerse imágenes o ídolos. Y también el gran mandamiento, el que conocemos como el gran Shema: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Si tú tienes un problema de idolatría, pues es que entonces Jehová no es tu Dios, ¿no? Esa es prácticamente la tesis que sustenta el segundo discurso de Moisés. En este tercer discurso, ahora Moisés va a hablar acerca de la relación que el pueblo va a tener con la tierra prometida, ¿no? Y es muy interesante la lectura de estos capítulos, porque lo que vamos a encontrar en realidad va a ser literatura profética, ¿no? Normalmente nosotros no tendemos a relacionar el libro o los libros del Pentateuco con profecía, ¿no? Para nosotros pues es mucho más fácil referirlo con los profetas mayores, los profetas menores. El Apocalipsis en el Nuevo Testamento, pues nos queda muy claro que son libros proféticos, ¿no?
pero considere que también hay literatura profética en otras porciones de la Biblia aparte de los libros proféticos. Le pongo este ejemplo, los evangelios. En los evangelios Jesús profetizó muchas cosas. Señor, mira qué hermoso templo. Pues de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Señor, ¿y cuándo van a suceder estas cosas? Pues habrá guerras, rumores de guerras, y empieza a tener una serie de literatura profética, ¿no? Deuteronomio va a ser lo mismo. Deuteronomio en sus capítulos 27 a 30 nos va a presentar porciones donde Moisés va a profetizar, ¿no? Y aquí se va a narrar la historia de Israel en el futuro, ¿no? Digo, tengo que aclarar, recuerde que profecía no es la adivinación del futuro o la revelación del futuro por sí misma, no. Profecía es un mensaje de parte de Dios. Un profeta trae un mensaje de parte de Dios. Normalmente, para que la gente creyera en ese mensaje, pues lo que hacía el profeta es que revelaba algo que iba a suceder en el futuro para que la gente, al ver su cumplimiento, aseverara, ok, el mensaje sí vino de parte de Dios porque sí pasó lo que el profeta anunció. Pero tome siempre en cuenta esto, el punto central no es la revelación del futuro, el punto central es qué quiere Dios. Dile al pueblo que quiero que camine en esta dirección. Y esto es lo que sucederá. El peor error que podemos cometer entonces es centrar nuestra atención en qué es lo que va a suceder y olvidarnos la petición. No, el Señor quiere que caminemos en esta dirección. Va a suceder esto porque nos va a servir como señal para confirmar que el Señor quiere que caminemos en esta dirección. Esa es la profecía, la dirección de Dios, el mensaje de Dios, ¿no? La señal futura, si lo quiere ver así, pues se vuelve realmente un dato periférico, ¿no? El problema es que hoy en día, pues nosotros entendemos el contexto de profecía como la adivinación del futuro. Bueno, Dios no adivina el futuro, Dios conoce el futuro, ¿no? Y no es nuestra labor adivinar el futuro, nuestra labor es conocer la voluntad de Dios y muchas veces esa voluntad de Dios será confirmada por la revelación del futuro, no su adivinación, ¿no? Entonces aquí Moisés empieza a narrar la historia del pueblo desde que ocupará la tierra prometida hasta su restauración después de un exilio. Es decir, Moisés, en cierto sentido, a Moisés le fue revelado y ya sabía que el pueblo iba a desobedecer e iba a ser llevado cautivo. En esta porción que estamos estudiando el día de hoy, pues algunos consideran que conocemos como el pacto palestino, algunos lo consideran como un pacto nuevo entre Dios e Israel. La verdad es que más que un pacto nuevo, ¿no? Lo debemos de entender como la extensión de dos pactos anteriores, ¿no? Es decir, el pacto que Dios hace con Abraham, recuerde, Dios le promete a Abraham el darle una tierra, ¿no? No darle una tierra exactamente a Abraham, de hecho es una tierra a su descendencia. El pacto con Abraham es, sal de tu tienda, mira al cielo, mira las estrellas del cielo, ¿no? Así será tu descendencia. La promesa de Dios a Abraham en el pacto abrámico es que le dará descendencia y en su descendencia serán benditas las naciones. No se trata de que Dios nada más le promete a Abraham una gran descendencia para que pues tenga el orgullo de ser el padre de todo un gran pueblo. No. Es que esa gran descendencia tendrá un propósito. De ahí vendrá el Salvador, en el que serán benditas, en el que usted y yo hemos sido benditos y todas las naciones, ¿no? Y dentro de ese pacto Dios establece, y te daré una heredad para esa descendencia, ¿no? Que en ese momento Abraham lo entendió muy bien, ¿no? No la voy a ver yo no voy a ver esa tierra, yo no la voy a pisar, pero yo creo que el Señor se la va a dar a mi descendencia. No sé si a mis hijos, si a mis nietos, pero sí mi descendencia tendrá
esta porción de propiedad de tierra, ¿no? Y después vendrá un pacto cuando corre la historia. Sabemos que Israel, por una situación de hambruna en la Palestina, se emigra a Egipto, ¿no? Con toda la historia que sabemos acerca de José, digo, nos llevaría mucho tiempo aquí repasarla, ¿no? Pero ya que Israel se ha instalado en Egipto y viene un cambio de faraones, con un faraón que no teme a Dios y que no tiene gracia para con los israelitas, viene una opresión y viene la liberación de Israel del pueblo de Egipto, ¿no? De la nación de Egipto. Y es así que cuando sale Israel de Egipto, viene este paso milagroso por el Mar Rojo para ser llevados por el desierto hasta el monte Sinaí, donde Dios ahora les presenta la ley, lo que se conoce como el pacto sinaítico. Este pacto sinaítico no viene a echar atrás el pacto abrahámico, es decir, Dios le entrega la ley al pueblo con la intención de que a través de esta ley el pueblo se relacione con Dios. Yo quiero tener una relación cercana con Dios, tengo que hacerlo a través de toda esta ley de santidad que ha sido entregada, ¿no? No se trata que por recibir esta ley ya no vamos a tener la heredad, ya no vamos a tener la gran descendencia abrahámica, no, ya no, porque esta es una nueva ley que lo cambia todo. No. Sigue el pacto abrahámico, pero también está el pacto sinaítico, ¿no? Sí, sigue en pie la descendencia y la heredad para la descendencia, pero ahora contamos con la ley que nos permite relacionarnos con Dios. Y cuando aparece esto que conocemos como el pacto palestino, en realidad se trata de le puse aquí una rededicación a la obediencia de esta nueva generación que veníamos mencionando por la revelación de sus padres en el desierto. De hecho, si usted lee el pasaje en el contexto, usted va a ver al pueblo que escuchará y que dirá, sí, tenemos que obedecer y no cometer el error de nuestros padres, ¿no? Eso es el pacto palestino. Así como el pacto sinaítico, no desechó el abrahámico, sino que fue un complemento. Bueno, este pacto palestino será el complemento de los dos pactos para una nueva generación que obviamente no vivió el pacto con Abraham y que pocos vivieron la experiencia en el Sinaí. Le repito, y los pocos que la vivieron, pues eran muy, muy pequeños, ¿no? Muy jóvenes. Entonces, una dedicación, tenemos que entender por dedicación en la Biblia, cuando la persona, por ejemplo, expresaba votos al Señor, es decir, promesas al Señor, ¿no? Señor, si tú me ayudas en esta situación, yo entregaré esta parte de mi vida, ¿no? Por ejemplo, el nazareato sería una especie de dedicación, ¿no? Entonces, ya el pueblo había expresado su voluntad para obedecer a Dios. Bueno, con el pacto palestino, ¿no? El pueblo expresará esta dedicación, este compromiso por obedecer por el antecedente de la rebelión en el desierto, ¿no? Y entonces, pues aquí se dan dos lecciones objetivas, ¿no? Dios le ordena al pueblo a través de Moisés que levanten dos monumentos para recordar lo que Dios había manifestado entre ellos, ¿no? En una manera de rememorar este pacto, lo que se conoce como el estatuto, ¿no? Donde tiene que haber una señal que recuerde un trato pactado, ¿no? Estoy tratando de, usted disculpe el lapsus brutus en el que estoy entrando, estoy echando a andar el ratón en mi cabeza para recordar, por ejemplo, los pactos que de repente hacían. Recuerdo el de es posterior esto, obviamente, ¿no? Entran a la tierra prometida, unas tribus pues quedan encantadas con la región este y piden quedarse en esa región este, y el resto de los hermanos se molestan, ¿no? Oye, pues espérate, la orden es
ocupar el oeste y entrarle todos a la batalla, a la guerra, ¿no? Si tú me dices que te quieres quedar acá, pues estás siendo cobarde la batalla, ¿no? Y entonces estas tribus, ¿no? De Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, dicen, no, miren, no es que seamos cobardes, ¿no? Es más, vamos a apoyarlos, vamos a entrar con ustedes, nuestros hijos se van a quedar aquí, nosotros iremos con ustedes, vamos a pelear con ustedes, ustedes tendrán sus tierras, pero a nosotros nos gustaría recibir estas tierras del este de la frontera, ¿no? Y entonces, ¿por qué viene toda esta historia? Porque cuando ellos tienen que regresar, dicen, bueno, entre nosotros, pues el trato fue hecho, pero ¿qué pasará con nuestros hijos? No vaya a ser que por la separación del Jordán, nuestros hijos piensen que somos dos pueblos diferentes y se hagan la guerra. Entonces hacen un pacto de paz y edifican un altar para que todo aquel que viera el altar rememorara, ¿no? Hiciera memoria. Este altar es por un pacto entre el pueblo que está de aquel lado y mi pueblo, de que no nos tenemos que hacer la guerra. ¿Por qué? Porque somos hermanos, ¿no? Entonces, lo que está haciendo aquí Moisés es que le ordena a los israelitas, por orden de Dios, que levante 2 monumentos que sirvan de memoria al pueblo de este pacto palestino que Dios está pues confirmando con el pueblo, ¿no? Y por eso es que, pues obviamente el pacto está basado en el área de la, o en el rubro de la obediencia, ¿no? Recuerda que un pacto es un trato que puede ser bilateral, es decir, las dos partes ponen las condiciones del trato, o puede ser unilateral, una de las partes pone las condiciones y aún así ambas pactan, ¿no? Ambas se comprometen. Entonces, en este caso, Dios hace el pacto, Él establece las condiciones, Israel está de acuerdo con el pacto, ¿no? Y entonces, pues lo que resta ahora es cumplir con la parte que les toca a cada uno del pacto, y eso será a través de la obediencia. Obviamente Dios es fiel y siempre va a cumplir con la parte de su pacto. El reto realmente se vuelve para el pueblo, que tiene que mostrar obediencia. Por eso es que Moisés en todo el Deuteronomio es muy insistente con el término obediencia. Si nosotros tuviéramos que definir en un verbo el contenido de Deuteronomio, pues sería precisamente obedecer, ¿no? O si tuviéramos que usar un sustantivo, pues sería el de la obediencia, ¿no? Y bueno, 2 características de estos monumentos: tenían que ser monumentos perdurables, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de monumentos con piedras muy grandes, ¿no? No era colocar ahí unas piedritas que al rato cualquiera pudiera patear, o que, no sé, la lluvia se pudiese llevar, o qué sé yo, no, sino estamos hablando de piedras enormes, y en ellas se tenía que escribir el contenido de Deuteronomio, sobre todo de manera que se pudiera entender, para que no hubiese pretexto de parte de los hijos de Israel de que, pues la verdad yo no sabía, o ya lo había olvidado, ¿no? Iba a quedar ahí plasmado en la piedra de manera permanente la ley de Dios redactada en el libro de Deuteronomio, ¿no? Este altar de piedras, pues no tenía que ser con piedras talladas. Eso es muy interesante, fíjense. Dios pide mandar a hacer un altar con piedras grandes, pero estas piedras no deben de ser talladas, pulidas o darles forma con el cincel. ¿Por qué? Porque si la piedra es tallada por el hombre, entonces podría considerarse como una idolatría, ¿no? Entonces estas piedras tienen que ser sin huella de la mano humana, ¿no? Es decir, tal y como Dios formó esa piedra, así, con eso que Dios ha dado, se tiene que hacer el altar, ¿no?
Te repito, está bastante interesante el asunto porque es una gran lección. Esto que estamos viendo, mi hermano, mi hermana, es una gran lección en el cristianismo, donde nosotros tenemos que aprender a ofrendar lo que Dios nos ha dado. Y no estoy hablando aquí de dinero, por favor, no me malinterprete, no vamos a pedir dinero, ¿no? Pero muchas veces cometemos el error de querer presentar a Dios una ofrenda de lo mejor que usted y yo pudiéramos manufacturar. Y seamos sinceros, mi hermano, desde nuestra limitada humanidad, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? ¿Qué le podríamos ofrecer a Dios, no? Existe esta teoría de por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y despreció la ofrenda de Caín, ¿no? La Biblia en realidad no nos dice el por qué. Pero hay un comentarista que establece que lo que ofrecen ambos, ¿no? Pues es obviamente significativo. Abel toma un animalito, toma una oveja, la sacrifica y la entrega a Dios. Mientras que Caín toma de la cosecha que él labró. Y entonces el comentarista decía, ojo, Abel tomó de lo que Dios le dio y así lo que Dios le dio lo ofreció, mientras que Caín trató de ofrecer lo que él manipuló. Y la reflexión iba en la dirección de tenemos que ofrecerle a Dios de lo que Él nos da y no pretender ofrecer algo que saliera de nosotros, ¿no? Porque eso puede llevarnos al peligro de desarrollar un corazón soberbio que al final de cuentas termine enorgullecido por lo que se manufacturó. Yo no sé si esa fue la razón por la cual Dios en verdad aceptó la ofrenda de Abel y despreció la de Caín. No lo sé, la Biblia no lo dice, ¿no? No se me hace una mala interpretación, o sea, no se me hace descabellada, pero la enseñanza que nos quiere dejar este comentarista creo que va muy de la mano con este pasaje que estamos estudiando, ¿no? Estoy tratando de pensar en un ejemplo, ¿no? Quizá yo puedo, no sé, comprar un ramo de flores, podarlas, arreglarlas, ponerle un papel muy bonito, ponerle un listón, qué sé yo, ¿no? Un pequeño celofán, hago un ramo muy bonito y lo puedo ofrecer a Dios. Pero, ¿qué tal cuando simplemente levanto mis manos y le digo, Señor, aquí estoy, soy tuyo? ¿Qué cree usted que Dios va a valorar más? No digo que a lo mejor el ramo no lo valore, usted se tomó el tiempo de gastar, de invertir en él y de invertir tanto dinero como tiempo y trabajo, ¿no? Me gustan mucho estas alabanzas donde dicen, pues no tengo que darte más que mi canción. Y lo hago con las manos que tú me diste y con la voz que tú me diste porque, pues, ¿qué más te podría yo ofrecer? Y esa es la esencia de esta enseñanza. Entonces, en nuestra adoración, no lleguemos con piedras talladas por nosotros mismos, mis hermanos. Lleguemos con lo que Dios nos ha dado, ¿no? Es muy linda la enseñanza, ¿no? Aunque obviamente no hay que desviarnos de la interpretación literal de la palabra, ¿no? Aquí es una dirección en la que el pueblo verdaderamente va a construir un altar visible, palpable, con piedras no talladas para que no se vuelva un altar idólatra, ¿no? Y sobre estas piedras, en este altar, pues se ofrecerían lo que serían los holocaustos, estos sacrificios y las ofrendas de paz. Hay que recordar, ¿no? Los holocaustos
son estos sacrificios donde se va a quemar el animalito, obviamente muerto, o sea, no se va a quemar vivo. Primero se degolla el animalito, se desangra, se prepara y se quema, ¿no? O a veces no se quemaba completamente el animalito, ¿no? Al desollarlo solamente se quemaban las grosuras, ¿no? La grasa, con algunos intestinos. Y las ofrendas de paz, que podía ser también un animalito, o normalmente era más bien una ofrenda de cereales. Podía ser cualquiera de los dos, ¿no? Una ofrenda de harina quemada o un animalito, donde la gente llevaba esta ofrenda con ánimo de querer eh, tener una relación, una comunión con Dios. Y algo que me encanta de este tipo de ofrendas es que la persona que llevaba su ofrenda, ¿no? Para hacer, digámoslo así, las paces con Dios o para buscar una mejor relación con Dios, invitaba a comer a otros, a su familia, a los pobres, a los sacerdotes, levitas que ministraban, etcétera, para también tener comunión con ellos, ¿no? La importancia siempre de que tengamos una relación sólida, vertical, sí, de nosotros con Dios, pero también horizontal, de nosotros con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos de la iglesia, ¿no? Porque nosotros estamos llamados a ser hombres de paz, ¿no? Y bueno, esto que le acabo de mencionar de los altares va a tener su cumplimiento ahí en Josué. Josué narra la historia, el libro de Josué, que viene después de Deuteronomio, narra la historia del pueblo de Israel ocupando la tierra prometida, y ahí es donde el pueblo pues construirá estos altares, ¿no? Es así entonces que viene un repaso de lo que serán las maldiciones y las bendiciones, que son un sello característico de este pacto palestino. Usted disculpe, es que de repente sí me reseco mucho la boca de hablar, ¿no? Pero le repito, es un punto muy importante el entender el pacto palestino, porque parte de la base de un contraste entre maldiciones y bendiciones. La maldición que puede venir por desobedecer y la bendición que puede venir por obedecer, ¿no? Esto no es nuevo, era una costumbre común en el Medio Oriente, cuando de repente los vasallos hacían tratos, ¿no? Normalmente en los tratados se redactaba una descripción de bendiciones o de maldiciones, si se cumplía o si se rompía con el trato. Digamos que ahora el trato no es entre vasallos, sino que es entre Dios y el pueblo, donde hay un énfasis, sí, por la consecuencia si hay un énfasis por la consecuencia de desobedecer, y obviamente pues el dolor que acarrea, ¿no? Creo que no es nuevo para nadie que camina en el cristianismo el entender que muchas veces el apartarte de la voluntad de Dios pues trae dolor, ¿no? Y estos pasajes tratan de ser preventivos, ¿no? Tratan de decir, mira, esto es lo que puede ocurrir, pues trata de evitarlo, ¿no? Y aún así, pues muchos de nosotros somos especialistas en hacer investigación de campo, y pese a que nos advierten del dolor y el sufrimiento que produce la desobediencia, ay, hermano, no sé usted, pero al menos yo de repente sí, pareciera que me encanta, que es mi deporte favorito, ¿no? Y obviamente experimentamos, comprobamos que la advertencia, pues obviamente es cierta, ¿no? Es así entonces que vendrán la instrucción para que una vez que el pueblo ocupe la tierra prometida, harán una especie de, le puse aquí, dramatización de estas bendiciones y maldiciones en los montes de Gerizim y de Ebal. Tendríamos que entender la geografía para entender este pasaje. Voy a tratar de ilustrarlo de la mejor manera, ¿no? Hay una parte, si no me equivoco, es en la región de Moab, ¿no? Lo que después será Samaria, donde está el monte Gerizim y enfrente tiene el monte Ebal.
para que tratemos de ubicarnos de mejor manera. El monte Gerizim es aquel que menciona a la mujer samaritana, la que tiene un encuentro con Jesús ahí en el pozo, donde la mujer empieza a entrar aquí como en una discusión religiosa, ¿no? Y le dice al Señor Jesucristo: ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nuestros padres, es decir, los samaritanos, nos dijeron que es en este monte Gerizim donde se tiene que adorar, ¿no? Es ese monte, el monte de Gerizim. Enfrente tiene el monte Ebal, y entre ellos hay un valle que servía perfectamente como... Ay, se me fue la palabra. Discúlpeme, se me fue la palabra. Pero servía como una especie de... No sé si sea correcto decirlo así, anfiteatro, ¿no? Donde hay una acústica maravillosa, porque todavía existe el lugar, hay una acústica maravillosa, ¿no? Y entonces los levitas, los sacerdotes levitas, permanecían en el valle. Ellos se iban a colocar en el valle. Esta era la instrucción, ¿no? Que los sacerdotes levitas se colocaran en el valle. Y las tribus de Israel se iban a distribuir en cada uno de los montes. Unos iban a ir a Gerizim, otros iban a ir a Ebal. Y entonces los sacerdotes israelitas iban a empezar a nombrar cada una de las bendiciones o cada una de las maldiciones descritas aquí en el pacto palestino. Y cada vez que ellos pronunciaran una bendición, las tribus que estaban en el monte Gerizim iban a responder con un amén. Y cada vez que los sacerdotes pronunciaran una maldición, las tribus desde el monte de Ebal iban a responder con un amén, ¿no? Y es así entonces que se van a presentar 12 maldiciones. Al menos el texto en Deuteronomio presenta 12 maldiciones. Las tengo aquí así a la mano. Voy a leer algunas cuantas y salteadas, ¿no? Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, es decir, que robe, que mueva los linderos, ¿no? Y robe porción de tierra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Y así, ¿no? Encontramos todas estas maldiciones. Esta instrucción que tenemos aquí, sí se va a llevar a cabo. Lo va usted a encontrar también ahí en el libro de Josué. Y bueno, siguiendo aquí adelante, se da una descripción de las consecuencias de la desobediencia que se ven reflejadas en estas maldiciones, y son presentadas, y esto es muy interesante, son presentadas en orden de severidad, ¿no? A ver, tu desobediencia puede traer consecuencias. Te voy a decir cuáles son las posibles consecuencias, y van de lo menos terrible a lo más terrible, ¿no? Te pueden venir desastres naturales. Te pueden venir enfermedades incurables. Puedes trabajar arduamente y aún así no tendrás fruto. Y vamos subiendo de nivel, ¿ok? Puedes sufrir la opresión de extranjeros que vivan entre ustedes, ¿no? Los extranjeros que viven entre ustedes se podrán hacer más ricos, más poderosos, y los pueden terminar sometiendo. O algo peor todavía, que te invadan pueblos extranjeros, pueblos de fuera de tus fronteras, ¿no? Y la peor de todas, note usted esto, la peor de todas, que seas desterrado, deportado en el exilio, que seas exiliado a otro lugar, ¿no? ¿Por qué es interesante esto? Porque como usted puede ver, culturalmente, para el israelita el peor castigo que puede vivir es vivir fuera de su tierra. A Israel le va a pegar mucho ser echado de su tierra. Este castigo, por ejemplo, lo va a tener Juan, el apóstol, que será exiliado a la isla de Patmos, ¿no? Y por eso es que para él representa un gran, terrible castigo. De hecho, si usted lo nota, aquí hago un paréntesis muy rápido, si usted lo nota,
cuando Juan, habla acerca del agua, normalmente le da un enfoque negativo. Es decir, Juan no ve con buenos ojos el agua. ¿Por qué? Porque el mar lo separa de su tierra natal, ¿no? Digo, no sufrió la tortura de sus compañeros apóstoles. Nosotros lo vemos del otro lado y decimos, no, pues no le fue nada mal a Juan. A otros los fueron crucificados o fueron cortados con un serrote, ¿no? Torturados. Pues al menos a Juan lo exiliaron, pero aún así fue un gran golpe para el apóstol, ¿no? ¿Por qué? Porque para el judío o para el israelita, el peor castigo es el número 6. El nivel 6 le podemos llamar así, ¿no? Que era el exilio. Pero también el pasaje presenta las bendiciones de la obediencia, donde la promesa es incondicional. A ver, Dios dará la tierra prometida sí o sí. ¿Por qué? Porque Él va a ser fiel a la palabra que habló sobre todo a Abraham. Recuerdes el pacto abrámico, ¿no? Y en este pasaje, bueno, Moisés muestra en pocos versículos, perdón, en apenas 14 versículos las bendiciones, ¿no? Tome usted en cuenta que Moisés no escribió en versículos, eso es importante, ¿no? Él no escribió haciendo la separación de capítulos o de versículos. Estos vinieron posteriormente, por ahí por el siglo II después de Cristo, ¿no? Pero si lo medimos en versículos, pues son apenas 14 versículos. Son más versículos para describir las maldiciones que las bendiciones, ¿no? Y tiene lógica, pues es más fácil desobedecer que obedecer. Entonces hay que ser más prevenido en el área de la desobediencia, ¿no? Y entonces, pues la historia del pueblo de Israel, que le repito, pues se vuelve un pasaje profético, revela que nos va a revelar que en cada etapa de la historia del pueblo, Israel va a desobedecer y va a sufrir las consecuencias. Israel sufrirá varias deportaciones. Entonces vienen instrucciones. ¿Qué debe hacer Israel cuando esté fuera de su tierra, cuando sea deportado? ¿Por qué? Porque Dios va a revelar y Moisés sabrá que va a fallar. Israel va a fallar y será deportado. Israel, las tres grandes deportaciones que sufrió, pues fue la del cautiverio asirio, ahí en el 722 a.C., cuando caen en manos de los asirios, son deportados a Asiria, si no me equivoco, a Nínive, 722 a.C., es la caída de ya una nación dividida, un reino dividido. Los reyes del norte con capital en Samaria, los reyes del sur con capital en Jerusalén. En el 722 a.C. cae el reino del norte, caen los reyes en Samaria y son deportados. Y años más tarde caerá el reino del sur con capital ahí en Jerusalén. Y estos serán deportados a Babilonia, lo que conocemos como el cautiverio babilónico, ¿no? Después vendrá un regreso del exilio por parte de Esdras y de Nehemías, ¿no? Y bueno, pues tendremos a judíos viviendo ya, sí, en su territorio, pero bajo opresión extranjera, siendo los griegos, los romanos, me está faltando uno antes. Los persas van a vivir la opresión persa ya en su tierra de regreso, después vivirán la opresión griega y después la opresión romana, que ya será en los tiempos de Jesús. Y Jesús es crucificado por ahí del año 30 después de Cristo. Y entonces, pues vendrá la expulsión de los judíos de Jerusalén, con Nerón siendo emperador en Roma. Enviará a Tito, a Tito Livio, uno de sus generales, para expulsar a los judíos. Y los judíos no volverán a pisar su tierra hasta
hasta mucho tiempo después, ahí le puse la fecha, 1948, cuando se vuelve a conformar el Estado israelí o la Nación de Israel, lo que hoy conocemos como la Nación de Israel, que pues se volvió a conformar hasta apenas el siglo XX, ¿no? Note usted el tiempo que ha pasado, ¿no? Entonces sí, el destierro, el exilio fue la maldición más temida por el pueblo. Y aquí el pasaje nos muestra una descripción del pueblo viviendo entre otras naciones, ¿no? Profetizando que sí serían exiliados y vivirían entre otras naciones, con dos elementos, ¿no? Iban a vivir con idolatría y con paganismo, y también iban a vivir con una tribulación constante, ¿no? Y lo podemos ver, o sea, el antisemitismo pues ha estado siempre. Tuvimos una prueba terrible del antisemitismo con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el holocausto de los nazis, o por parte de los nazis. Y aún así, como lo establece la Biblia, no hemos visto nada, ¿no? Porque vendrá el peor de ellos con la llegada del anticristo y pues con lo que conocemos como la tribulación, pero sobre todo con la gran tribulación, que es cuando más será castigado el pueblo israelita, ¿no? Inicia el capítulo 29, aunque es inicio de capítulo, la realidad es que es un verso que pertenece al capítulo 28, al capítulo anterior, ¿no? Donde se indica esta renovación del pacto sinaítico, que también este pacto sinaítico fue reafirmado ahí en el monte de Horeb, ¿no? No podemos hablar de un pacto orébico, ¿no? No hay tal. Es el pacto sinaítico que vuelve a ser repasado en el monte de Horeb, ¿no? Y que celebrarán después ahí en la región de Moab. Es así entonces que vendrá, Moisés les habla acerca del pueblo que regresará del exilio, donde en realidad no se ha cumplido totalmente. Israel no ha regresado completamente a poseer la tierra. Usted va a Israel y está la parte musulmana, está la parte cristiana, la parte católica, etcétera, ¿no? Israel va a regresar a su territorio cuando se termine la gran tribulación y Cristo venga para reinar en el milenio, ¿no? Israel, por lo que nos dice Apocalipsis, pues será recogido de todas partes del mundo, pues yo me imagino de una manera milagrosa, y Jerusalén será la capital mundial, ¿no? de este reino mesiánico. Entonces, ante este regreso, Moisés establece dos tipos de medidas, una preventiva y la otra remedial, ¿no? Es decir, las preventivas, ¿cómo evitar el exilio? Bueno, pues tendrás que recordar, tendrás que obedecer y tendrás que enseñar. Recordar tu pasado nuevamente, el éxodo, el desierto, lo que sucedió en la frontera. Todos tendrán que obedecer, desde el más pequeño al más grande, sin excepción, y tendrán que enseñarles la ley a las futuras generaciones para que el pueblo, pues en ese sentido, tenga esta supervivencia nacional y no se pierdan las maldiciones. Las medidas remediales, pues es cómo remediar el exilio. Bueno, avergonzarse por el pecado que cometieron, que los llevó al exilio, y esto habla de sufrir la vergüenza de enfrentar el castigo frente a los paganos, que aquí vale la pena, y quiero hacer un paréntesis, porque muchos toman este pasaje para aplicarlo a hermanos en la iglesia que de repente han cometido alguna falta, algún pecado, y entonces toman este pasaje para usarlo como fundamento, como argumento, para decir, no, es que aquel hermano o aquella hermana que falló tiene que pasar al frente y pedirle perdón a la iglesia para que sufra la vergüenza de la cual habla Deuteronomio, ¿no? A ver, cuando nosotros leemos Deuteronomio, la instrucción es que el pueblo que ha fallado tendrá que sufrir la vergüenza del castigo frente, sobre todo, a los paganos, ¿no? O sea, tendrá que sufrir la vergüenza de la crítica, pero no es una orden para que nosotros avergoncemos a otros.
Nosotros no tenemos por qué pasar a un hermano, fallaste en esto, ahora te subes al púlpito y le pides perdón a la iglesia. Perdóneme, Dios nunca ejecutó una orden para que avergoncemos a otros. Ya bastante tienen las personas con lo que tienen que padecer por algún tropiezo que cometieron en su vida cristiana, como para todavía nosotros llegarles como, discúlpeme usted, como aves de rapiña, ¿no? No hay que confundir la instrucción, hay que leer muy bien el texto bíblico. Dentro de estas medidas remediales, pues el pueblo tiene que recordar el camino a la obediencia, tiene que arrepentirse y tiene que aceptar la intervención de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre actúa bajo un remanente fiel, ¿no? Donde establece que les dará un corazón nuevo, una idea reafirmada en el profeta Ezequiel. Y bueno, pues el pueblo tiene que seguir obedeciendo, ¿no? Y viene un reto final, donde es prácticamente ya el capítulo 30. Moisés está cerrando su tercer discurso con un reto. Ya les puse las bendiciones y las maldiciones, ¿sale? Les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Te aconsejo que escojas la vida. Ahí está el reto, ¿no? Y este pasaje es el que muchos consideran el clímax de todo el libro de Deuteronomio. Yo en lo personal estoy de acuerdo, ¿no? Realmente toda esta memoria, todo este recordar y toda esta exhortación a la obediencia culmina en este punto, ¿no? Bueno, yo ya te dije lo que es correcto y lo que es incorrecto y lo que te puede pasar si caminas en lo correcto o en lo incorrecto. Pero al final eres tú y tu corazón el que decidirá el camino. Yo le puedo enseñar a mis hijas lo que está bien y lo que está mal, pero tarde o temprano ellas tendrán que tomar la decisión. Yo puedo aprender lo que está bien y lo que está mal, pero tarde o temprano tendré que tomar la decisión. Vaya enseñanza que nos deja el libro de Deuteronomio. 3 indicaciones para poseer la vida. Anótelas, por favor. La ventaja es que queda grabada esta clase. Si no tiene con qué anotar, no se preocupe, puede ver la grabación. Mi hermano, ama a Dios, obedécele y síguele. Ese es el todo del nombre. Y eso te va a significar tener una vida próspera. No está en ganar la quiniela, no está en poner o colgar determinados amuletos en tu casa, no está en conocer a personas influyentes. Tienes que amar a Dios, tienes que obedecer su voluntad y tienes que seguir sus estatutos, sus mandatos, su palabra. El remanente fiel va a ser llevado a su tierra porque el Señor es fiel. Ojo, la iglesia será llevada con Cristo. Israel volverá a poseer su tierra, ¿no? Que de repente hay una doctrina que establece que Israel y la iglesia son el mismo. Y no, Dios tiene un plan para Israel, Dios tiene un plan para la iglesia. En ambos, Dios tendrá un remanente fiel que serán llevados conforme a cada una su promesa. ¿Por qué? Simplemente porque Dios es fiel. Mi hermano, para terminar, unas preguntitas para reflexionar. Si pudiera hacer usted una evaluación de su vida, ¿qué predomina más en su vida, las bendiciones o las dificultades? ¿Reconoce usted alguna desobediencia que todavía le esté impidiendo una mayor bendición en su vida? De repente hay cosas en las que sabemos que estamos mal y que nos cuesta entregar, pero también nos damos cuenta que es una situación que no nos permite seguir creciendo o alcanzar algo, ¿no? Y esta pregunta es muy interesante, ¿eh? ¿Cuál es su actitud hacia el pueblo judío? Porque nosotros estudiamos acerca del tema hoy, de los planes que Dios tiene para Israel, planes de nuestro futuro inclusive, cosas que no se han cumplido y que todavía son para nuestro futuro. Y en medio de todo esto, como cristiano, ¿cuál es su actitud hacia el pueblo judío? Porque de repente hay quienes menosprecian al pueblo judío, son los que menospreciaron al Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos sí lo reconocimos. Híjole, amigo, quién sabe, hubieras estado ahí y entonces platicamos, ¿no? O por otro lado están los que idolatran el pueblo judío. Ay, es que el pueblo judío es el pueblo de Dios. Es más, yo quiero ser judío. Es más,
En realidad, ustedes no lo saben, pero yo no soy Alejandro Luna, soy Alejandro Lunovsky y en realidad soy judío, ¿no? Y me he visto como judío, etcétera. Y no, a ver, no es ni uno ni otro, ¿no? Pero la actitud correcta es que tenemos que entender que es el pueblo amado de Dios. Y Dios decidió amarlo porque Dios es soberano, como mencionábamos al principio. Esta pregunta pareciera muy boba, muy tonta, pero demos usted chance. ¿Usted ama a Dios? Ay, hermano, por favor. ¿Cómo lo sabe? Se lo dejo para que lo piense, ¿ok? Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que me haya acompañado en esta, la 10ª sesión del libro de Deuteronomio. Le pido que siga leyendo su Biblia, que siga meditando en todas estas enseñanzas. Y si Dios lo permite, nos veremos para lo que será ya próximamente nuestra penúltima sesión del libro de Deuteronomio. Vamos a orar. Bendito y amado Señor, cuántas gracias te damos por la bendición, mi Dios, de aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar en fidelidad, ayúdanos a caminar, mi Dios, Padre, en obediencia. Tú has sido fiel en tu pacto, tú nos has dado un corazón nuevo, nos has dado vida nueva y vida abundante. Ayúdanos en la parte que nos toca, mi Dios, a ser comprometidos y obedientes. Ayúdanos a ser mejores hijos, mejores hermanos, mejores padres, mejores esposos. No lo podemos hacer sin ti, Padre. Pero, Señor, el compromiso lo ponemos nosotros y queremos comprometernos. Te damos gracias por todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga y recuerde, por favor, lea la Biblia y entréguese a Cristo.